Y, coño, te das cuenta que una de mis profesiones frustradas fue incluso la de locutor de radio. Siempre me ha gustado un poquito el mundillo este, ¿no? Tienes voz, ¿eh? Tienes voz. Yo hablo con mi madre y cuando hablo sobre nutrición y tal, no, si yo como súper bien, intento comer la mínima grasa posible. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Correcto, el equilibrio. Vale, ¿y cuál es el equilibrio? Es que come bien, come sano. No, esta comida es saludable. ¿Saludable para quién? No podemos utilizar mensajes simplistas para temas complejos, en este caso. Como siempre, depende, ¿eh? Si nos metemos un plato de pasta de medio kilo, pues a lo mejor el descanso se va a tomar por culo. Pero bueno, ya me entendés por dónde voy. Y que pruebe, porque a veces leemos, nos informamos. Experimenta, mientras no sea algo peligroso, yo sé, de hacer ayunos de 80 días, pues experimenta. ¿Es malo, es peligroso? Hombre, si la coges y te pegas un tiro, pues va a ser malo. O si la coges y le pegas un tiro al que tienes al lado, con el carrito, va a ser malo. Pero en un contexto de que bueno, tú la coges, te vas a un campo de tiro y te vas a jugar a hacer puntería, pues tiene su lógica. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te daremos consejos sobre salud y fitness para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Sergio Cruz. Y yo soy Quique Carmona. Y hoy venimos con una nueva entrevista y, cómo no, con otro pedazo de entrevistado. Pero antes de presentarle, quiero recordaros que, bueno, tenemos la cuenta de Instagram de @fitnessa2 con número podcast, en el cual estamos subiendo una píldora diaria de todas esas pedazos de entrevistas que tanto os están gustando para que sigáis aprendiendo en formatos muy resumidos. Y bueno, encima si vais al enlace de la descripción de nuestro Instagram, tenéis en el primer cuadradito del enlace una encuesta que si la rellenáis podéis optar a un premio que es muy, muy potente. Así que, bueno, sin más, voy a pasar a presentar al entrevistado de hoy, ni más ni menos que tenemos a Carlos Otero, que, bueno, tiene uno de los podcasts de referencia a nivel de salud y fitness también en España. Y bueno, Carlos es un pedazo de autodidacta porque empezó a aprender todo esto de salud por su cuenta. Pero bueno, sin más, qué mejor para presentarse que él. Bienvenido, Carlos Otero, también conocido como Lotaire. Aquí es, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Carlos, pues para esa gente que no te conozca, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Carlos? Bueno, friki del mundillo del fitness. Bueno, mi trabajo no se relaciona con nada del mundillo, pero bueno, como muchos de los que nos movemos en este rollo, pues una vez pues te cambia el chip, empiezas a leer, a informarte por tu cuenta, a darte cuenta de que un poquito cómo funciona todo este rollo de la recomposición corporal, de la salud, de cómo eligiendo según qué estilo de alimentación o según qué actividad física, pues vas viendo cómo tu cuerpo va mejorando, tanto a nivel estético como a nivel funcional, cómo vas superando marcas. Y digamos que eso es un poquito el puntillo que te va enganchando, ¿no? Entonces, si quieres saber un poquito más del tema, lees a referentes, te informas y, bueno, cuando ya te quieres dar cuenta, pues estás metido en esta vorágine, digamos, de salud y fitness en la que, bueno, estamos enganchados muchos de nosotros, supongo que vosotros también, ¿no? Por lo que conozco. Totalmente. Pues, Lotaire, te quiero preguntar, tienes Fictarados al aparato, ¿no? Que es tu podcast, es muy conocido. Ahí, si tú quieres buscar algún referente del fitness, seguramente Carlos ya lo haya entrevistado. Y bueno, yo te quiero preguntar cómo comenzó esto de Fictarados al aparato, incluso el origen del nombre, y cuál ha sido tu mayor aprendizaje entrevistando a todos estos cracks. Bueno, yo me movía principalmente en plataformas de redes sociales como Instagram. Era, digamos, la base de operaciones, ¿no? Digamos. Pero Instagram tiene muchas limitaciones en cuanto a divulgación y a comunicación. Vosotros lo sabéis. Si quieres destacar un poquito, tienes que invertir mucho tiempo, mucho trabajo, ahora mucho dinero también. Y todo ese trabajo, a nivel de, por ejemplo, de publicaciones, a la que se ha expuesto, a los pocos días eso se pierde, ¿eh? El problema de Instagram es que todo el contenido que metes ahí no es indexable, no hay manera de buscarlo. Tú tienes tu plataforma, tu página principal, tú lo ves
Y ese curro a las 2 semanas está abajo y nadie va a mirarlo, ¿no? Y nadie puede ir a buscarlo ni nadie puede consultarlo a posteriori. Entonces Instagram es muy inmediato, pero tiene muchos problemas también. ¿Y qué pasa con el podcast? Bueno, empiezas a escuchar podcast y, coño, te das cuenta que una de mis profesiones frustradas fue incluso la de locutor de radio. Siempre me ha gustado un poquito ser el mundillo este, ¿no? Tienes voz, ¿eh? Tienes voz. La gente me decía, oye, tío, ¿tienes voz de locutor de radio? Digo, pues mira, no tengo nada relacionado con eso. Y es un curro, ¿eh? Porque cuando hablas o te informas un poquito del mundillo, gente que hace muchos cursos de dicción, de comunicación, bueno, que tiene su rollo. Uh-huh. Y me di cuenta que digo, coño, el podcast es una plataforma de comunicación muy buena porque sí que es en parte indexable, es algo que la gente si busca va a encontrar. Es un trabajo que tú tienes ahí, pero tú no te das cuenta, pero bueno, como YouTube también en ese sentido, pero a otro nivel, ¿no? Ese trabajo queda ahí y a posteriori la gente, bueno, yo hice un podcast hace 1 año y medio y la gente, coño, sigue escuchándola, lo sigue compartiendo, entonces es un trabajo muy gratificante en ese sentido, vosotros lo sabéis. Entonces no es un trabajo perdido. Y dije, pues bueno, pues vamos a meternos ahí, aprovechando, digamos, la pequeña repercusión que pueda tener en mis redes sociales de Instagram, porque al final, vosotros lo sabéis también. Cuando tú tienes acceso a una cierta audiencia, también es más fácil que a la hora de proponer entrevistas la gente acceda, ¿no? Eso es. Entonces, pues eso, digamos que ha sido un poquito mi plataforma de lanzamiento del podcast. Y el nombre Fit Tarados al aparato, pues bueno, yo a mis colegas de Instagram les llamo Fit Tarados. Se me ocurrió un día el palabrejo, a la gente le hizo gracia y se quedó lo de Fit Tarados. Entonces el aparato, pues bueno, pues al ser un tema de audio, pues ahí. Tampoco me machaqué mucho la cabeza, porque esto también como mi perfil de Instagram, ¿qué le pongo? Pues voy a meterle esto. Tampoco no te haces proyecto de que la cosa vaya a ir a mucho más. Pero sí que es verdad que gracias a poder entrevistar a la gente que he podido entrevistar, pues bueno, la gente va compartiendo y no te das cuenta y la cosa va subiendo y por suerte pues puedes llegar a mucha gente. Pues mira, Loteire, tú has dicho que lo de fit tarados, bueno, pues es una palabra que se te ocurrió, pero yo sinceramente creo que tiene mucho sentido y es que a veces el fitness nos deja tarados. O sea, cuando te metes a indagar entre tanta información que hay en el mundo del fitness, de la salud, tantos mitos, tanto de todo, realmente hay gente que acaba completamente loca, no sabe qué hacer, no sabe qué puede aplicar, qué no, qué es cierto, qué no. Y bueno, también el episodio de hoy lo queremos enfocar un poco a todo esto de los mitos, ¿no? Que sabemos ¿Mitos? Tenemos una coña aquí que yo con eso de los mitos, pero bueno, ya lo contaremos en otro episodio. Y al final, lo dicho, ¿no? Poner un poco de orden y la gente también va buscando eso. Ese orden que en un podcast encuentras y, por ejemplo, en redes sociales o en Google se acaba perdiendo. Eso es una auténtica locura. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer mito, un poco así para ir abriendo boca, y es sobre el tema de las grasas. Lotaire, sabemos que hay muchísima gente que tiene miedo a las grasas, que las grasas son las culpables de la obesidad, de que engordes, de que si la grasa del huevo es mala. ¿Qué le dirías a esa gente, ¿no? Para que empiece a perder ese miedo a las grasas. Bueno, en cuanto a la primera presentación que has hecho, sí es verdad que cuando hablamos de mitos, es un tema muy recurrente en el mundo de la nutrición, ¿no? Mitos. Los 10 mitos y esto está lleno de mitos. Y quizá puede haber gente que diga, esto es un tema ya muy manido, pero sí es cierto que nosotros nos movemos en un mundillo que quizá eso pues, lo palpamos más y a base de repetírtelo acabas hasta las narices, ¿no? Escucharlo. Otra vez me van a hablar de que los carbohidratos por la noche no engordan o que las grasas son malas, pero tan cierto es eso como que hay gente ajena quizá a nuestro mundillo de fitaraos que sigue, que R con el tema. Entonces, claro, hay un bombardeo de información. El problema es ese. Hace 5 o 10 años, el problema a lo mejor era el acceso a la información. Entonces, tú si querías informarte o saber sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre salud, que te ibas a la biblioteca o podías comprar un libro. Hoy tenemos internet y es un bombardeo de información constante. El problema ahora no es el acceso a la información, sino de saber filtrarla bien, y eso es complicado. En cuanto al tema de las grasas, es que es normal que la gente le tenga miedo a las grasas. La grasa ha sido el macronutriente más machacado y vilipendiado en los años 80 a raíz de una serie
de publicaciones, de estudios, machacando de colesterol también, pues bueno, pues salió la grasofobia y todo lo que contuviera grasa, pues bueno, es un macronutriente con mucha cantidad energética y digamos que la gente pues lo que hacía era evitarlo. Todo eran productos bajos en grasa, todo era limitado en grasa. Yo hablo con mi madre y cuando hablo sobre nutrición y tal, no, si yo como súper bien, intento comer la mínima grasa posible. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, porque cuando nos centramos en macronutrientes, nutrientes, a eso le llamamos nutrisimplismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿El azúcar? ¿La proteína? Porque te daña el hígado. ¿El carbohidrato? Porque te eleva la insulina. O sea, llega un punto en el que enfocamos el enemigo en un nutriente simple, cuando el problema, muchas veces, pues alejándote, pues ves más el global y te das cuenta que no va por ahí el tema. Entonces, la grasa, por hablar de este mito, bueno, la grasa, lo que hablamos, no es lo mismo una grasa transaturada que te puedes encontrar en una bolsa de patatas fritas que una grasa poliinsaturada que te puedes encontrar, pues eso, en la yema de un huevo, por ejemplo. Entonces, lo que se habla de la matriz alimentaria tiene importancia. Entonces, no es solo el macronutriente en sí, sino todo lo que conlleva, todo lo que engloba ese alimento, que tiene unas interacciones en nuestro organismo que aún a día de hoy no hemos llegado a comprender hasta qué punto puede ser importante para nuestra salud. Entonces, pues bueno, yo diría eso, que las grasas, más que el problema en sí, pues en muchos casos es la solución. Y como todo, pues hablaremos de contexto, pero si vamos a buscar la grasa en alimentos de calidad y en las cantidades adecuadas, pues bienvenidas sean. A mí las grasas me pirran. Es curioso, porque seguramente a ti también ya te lleguen muchas preguntas en redes sociales. Oye, Lotaire, ¿cuántos huevos puedo comer? ¿Cuánto salmón puedo comer? ¿Cuántos frutos secos? Pero, o sea, tu propio organismo se va a regular. O sea, a mí no me ha llegado ninguna pregunta. Oye, ¿cuántas galletas puedo comer? Oye, ¿cuánta margarina puedo comer? No te hacen ese tipo de preguntas. Al final asocian el huevo a que es mayor colesterol y es que han taladrado mucho, ¿no? Han taladrado mucho durante muchos años en medios de comunicación y al final sacan estos productos light que después te vas al etiquetado, o sea, al etiquetado no, a los ingredientes y ves que lo que ingrediente es basura, ¿no? Al final, si tú le quitas la grasa, por ejemplo, a un yogur, el yogur se queda insípido, ¿no? Le quitas la nata, desnatado, la nata es la grasa de la leche, se queda insípido. No se lo va a comer nadie. ¿Qué tienes que hacerle? Edulcorante, potenciador de sabor, azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, comentar un poquito el tema este de los productos light, de productos fortificados. ¿Qué maneja ahí la industria que le pone tantos nombrecitos? ¿Por qué quieren maquillarlo tanto? Bueno, toda esta serie de productos funcionales tienen el objetivo de cubrir una necesidad que nos han impuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema o cuál ha sido uno de los problemas? Hemos hablado de la grasa, ¿no? Pues, ¿qué problemas se inventaron también luego? Pues el problema son las calorías. Y entonces hay que intentar comer cuantas menos calorías, mejor. Las calorías es una energía y cuantas más consumas, pues más problemas vas a tener. Entonces, el mercado se adaptó a esa necesidad y lo que hizo, pues, bueno, se puso en demanda todos los que son productos light, que no dejan de ser productos light. Mucha gente lo que no sabe no es que sean bajos en calorías, sino que son bajos en calorías en comparación con el producto original. Concretamente, si no recuerdo mal, creo que es un 30% menos del producto original. Lo que significa que si te vas a buscar unas patatas chips de la marca Lay's y tienen, me lo invento, 500 calorías, pues el producto Lay's Light lo que va a tener es un 30% de calorías menos que el producto original. Lo que no significa que sea bajo en calorías. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cositas. Cositas, sí. El tema es, claro, puede tener utilidad un producto light. Por ejemplo, pues yo sigo una dieta flexible y a lo largo del día, pues bueno, intento englobarme en una cantidad de calorías y sus macronutrientes respectivos, ¿no? Cuando llega la noche, por ejemplo, si a lo mejor voy muy pasado de grasas o muy pasado de... Pues a la hora de cenar, pues si me preparo caseína con un lácteo, por ejemplo, pues puedo recurrir a un postre light, porque en ese caso, pues bueno, para encuadrar la cantidad de macronutrientes que necesito, pues a lo mejor
Ahí me encaja más un producto light. Que lleva más edulcorante, que lleva, pues bueno, como siempre, pues dependerá de más de tu alimentación global, ¿no? Uh-huh. El problema es cuando la gente, pues bueno, pasa por el pasillo del supermercado, ve light y dice, esto engorda menos, pues esto, pam, para la bolsa. Eso es lo que no tiene sentido. Y eso es lo que la gente, pues, debería tener la educación nutricional suficiente como para poder hacer buenas elecciones nutricionales en este sentido. Y hoy en día, pues sabemos que eso no existe. Quizá más que hace 5 años, sobre todo por redes sociales, Instagram incluido, que ha metido mucha caña, pero a gente que no está metida en este mundillo, pues aún a día de hoy, tanto a nivel de etiquetado como a nivel de este tipo de productos funcionales, pues queda mucho por enseñarles. Brutal. El problema hoy en día es que la gente reduce, es que tendemos a reducir todo. Tendemos a reducir todo o a un ingrediente en particular o a lo que sea, y en este caso también es con las calorías. La gente ha asociado que lo más saludable es lo que tiene menos calorías. Y es que nada más lejos de la realidad. O bueno, lo que tiene menos calorías, o en fin, que te lo venden como light, pero no tiene por qué tener menos calorías. Y al final, cuando ya te paras a analizar las cosas mucho más allá, está claro que desde luego una persona que gane peso o lo pierda va a depender de ese déficit calórico, de ese superávit. Pero es que hay que ir mucho más allá. Es que, claro, cuando entiendes que esos alimentos que te encuentras en la mayor parte de los supermercados, por mucho marketing y por mucho que te digan que es bajo en grasa, bajo en calorías, tal, al final son alimentos que te hacen comer más. Entonces, tenemos que entender que que esos ingredientes lo que hacen es alterar tu umbral del sabor, por así decirlo, tu palatabilidad normal con la que venimos de serie, ¿no? Nos la altera. ¿Y qué pasa? Que eso al final te hace comer más. Entonces, hay que ir a un análisis mucho más allá. O sea, no te puedes ir solamente a las calorías, porque si te vas solamente a las calorías, es muy probable que estés todo el día comiendo comida basura. Y esto es así. Bollicao cero, Coca-Cola cero, vas a estar todo el día comiendo eso. Es que no tiene ningún sentido. Hay que mirar, como tú has dicho, esa matriz alimentaria, ese conjunto de ingredientes que se encuentra principalmente pues, en esa comida saludable. Y desde luego que si al final basas tu alimentación en eso, luego no va a haber ningún problema si te tomas algún producto puntual menos sano, ¿no? Sí, lo que me comentaba antes Quique, por ejemplo, un producto lácteo, en este caso, pues le sacas la grasa, bajas calorías, ya puedes etiquetarlo como light, pero no debemos olvidar que también estamos haciendo de él un alimento menos nutritivo. Entonces, quitarle calorías a unas patatas fritas o a un bollicao, ¿tiene sentido? Bueno, pues eso, si hablamos de que calculas tus macros y quieres encajarlo ahí, sí, pero el 95% de la población eso no lo hace, entonces no tiene mucho sentido. Ahora, alimentos de toda la vida, hacerlos bajos en calorías, bueno, las calorías es el problema. Pues, un producto alto en calorías es malo para la salud. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, tenemos todos asimiladísimo, que es un producto que ofrece innumerables beneficios a la salud. Y es 99% grasa. ¿Significa que me puedo beber un litro? No, pero ya estamos viendo el origen del alimento y, importante, la porción de él que vas a consumir. El aceite, el problema que tiene también, porque es un problema, es que hay mucha gente que cuando se empieza a cuidar la alimentación empieza a calcular porciones, pero el aceite como que las calorías líquidas no... Y sí. Coge chorrico y ríe la ensalada y no se ha dado cuenta y ha metido ahí 40, 50 mililitros de aceite, que eso te puede hacer disparar las calorías y puede hacer que te estés boicoteando tus objetivos. Entonces, bueno, las calorías... hay, digamos, las dos escuelas enfrentadas, ¿no? La de las calorías es lo más importante, tanto gastas, tanto consumes, tanto... Calorías, in, out, eso es, el caloricentrismo. Y luego está la escuela de, no, las calorías no sirven para nada, eso está desfasado, no sirven de una mierda. Chicos, ni tanto ni tan calvo, tiene la importancia que tiene y ya está, y hay que encuadrarla ahí. ¿Que esto es lo que más importa? Pues no. Hay otras cosas que hay que mirar también. No vale nada fijarte, yo qué sé, en el motor de un coche, que por muy bueno o potente que sea y poco que consumas, y luego la carrocería es de paja, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, hay que meter las cosas en el contexto que le tocan. A ver, yo personalmente, para el 90% de la población, creo que el mensaje que quieren transmitir es que no te enfoque tanto en calorías y tal, sino más en los ingredientes. Porque hay gente que, claro, dice, bueno, pues yo quiero comer algo más saludable y se va
al etiquetado donde pone carbohidratos, proteínas, de las cuales y se hace un lío, porque ven números y dice, pero ¿números en proporción a qué, no? ¿En relación a qué? Realmente es algo muy poco intuitivo, más que se enfoque en los ingredientes. Mira a ver si cuántos ingredientes tiene, de qué calidad son esos ingredientes, qué ingrediente te aparece al principio, porque si te parece azúcar en una lista de ingredientes 50, el último, pues quizá no hay tanto azúcar, pero si el segundo ingrediente, el tercer ingrediente es azúcar, es que hay una gran cantidad. Entonces, que se enfoque más en la calidad de los alimentos y no le den tanta importancia a los macronutrientes, que la tiene, pero no tanta, ¿no? Y ya después, obviamente, si quieres hacer un superávit calórico, o sea, si quieres hacer una etapa de volumen o quieres perder grasa, obviamente tienes que fijarte de las calorías, porque lo que ha dicho, calorías que entran por la que sale, también tiene una importancia las hormonas, pero en general, para la mayor parte de la población es enfocarte en la calidad de los alimentos, ¿no? Que se usa, aunque a mucha gente no le gusta el tema de la comida real, buscar alimentos que estén poco procesados siempre va a ser positivo. Sí, en este caso, pues si no hay etiquetado que leer, pues ya nos hemos evitado el problema, ¿no? Entonces, te compras unas verduras, pues, o te compras verdura fresca o fruta, pues ese problema no tendrás. Pero sí que es verdad que en cuanto a etiquetado nutricional, no tenemos formación, ni nos forman en las escuelas, ni nos forman en casa, ni nada. Y, coño, yo no imagino nada que tenga más impacto en nuestra vida, tanto a nivel económico como a nivel de salud, que lo que compramos y lo que nos metemos en la boca. Entonces, podemos aquí debatir si necesitamos también educación financiera. O sea, tenemos muchas carencias a nivel de como sociedad, ¿no? Pero en la comida como que es algo que, bueno, parece que hay algún interés en que tampoco sepamos muy bien cómo va la cosa y metamos los paquetes en el carro y tiremos millas. Y creo que una de las cosas más importantes que debería aprender a hacer la gente que empieza a mirarse un poquito este tema es aprender a leer etiquetado nutricional. Porque tal y como está la cosa, cuando te metes en el mundillo, parece, no sé, necesitas 3 carreras a veces para poder valorar bien un producto. Como lo dices tú, vamos a mirar, tabla nutricional, tanto de grasas, tanto de proteínas, ¿no? Y bueno, pues esos detalles que has comentado tú, el saber primero lo que nos interesa, ¿no? La lista de ingredientes, el orden que lleva, etcétera, etcétera. Eso para mí sería clave. Totalmente. De hecho, bueno, hay mucha gente que, o sea, es que al final la industria alimentaria, a ese sector, ojo, no toda la industria alimentaria, porque la industria alimentaria hace que podamos coger unas aceitunas en lata, un atún en lata y comérnoslo. Pero ese sector esa parte de la industria alimentaria más orientada a esos productos menos saludables, al final, obviamente, lo que quieren, bueno, quieren vender todos, pero usan estrategias para que esos productos se vendan más. Entonces, claro, ahí entra en parte en juego y es, yo creo, una de las cosas que hace que no se esté empezando a cambiar ya el etiquetado, porque es que a veces parece que te coges el etiquetado de algo y parece que has comprado un mueble del IKEA, que dices, madre mía, estas instrucciones que tiene aquí, pero ¿cómo se abre esto? ¿Cómo se come esto? Si yo solo quería comer. Y vas a los ingredientes y tiene ahí una lista que dices, madre mía, ¿no? Entonces yo creo que esto también forma parte del juego y por eso está costando tanto. Aunque en algunos países de Sudamérica, sobre todo, ya lo están empezando a cambiar, pero aquí en España está costando un montón y hay un montón de intereses. Y es eso, ¿no? El facilitar que la gente lo vea. Pero claro, cuando tú dices, hostia, si es que si lo cambiamos esto, la gente va a empezar a entender que esto no le conviene y va a empezar a comprar menos. Por tanto, es la pescadilla que se muerde la cola y luego vemos intereses también por un lado, con otras empresas, incluso instituciones que se supone que velan por la salud de la gente, ¿no? Y ahora estamos salvados, han sacado el Truñiscore. El Nutri-Score. El Truñiscore. Comenta si quiere comenta un poco de lo que es y por qué no, bueno, pues por qué le llamas Truñi. Es que, a ver, este modelo ya está inventado en otros países anteriormente y en otros sitios como en México se está aplicando. En México es una brutalidad. O sea, el problema que tenemos en España es grande, pero en México, a nivel de tanto de obesidad infantil como de población en general, es brutal. Entonces, diabetes, sí. Brutal. Yo creo que al final es como cuando el tabaco. Cuando el coste social económico ya supere al que pueden sacar por impuestos, pues ya es cuando la gente se empezará a poner las pilas. No sé. El Truñiscore, como le llamo, lo que hace es caer en el error que hemos comentado antes, el del nutrisimplismo, el de valorar si un alimento es bueno o malo en base a un nutriente. Entonces, en base a eso, pues establecen categorías. Te pones a mirar un poquito la letra pequeña
y te das cuenta que es una cutrada, o sea, y uno dice, es que quizá no saben cómo hacerlo. Sí saben, pero hay tanto interés metido ahí. En el momento que ya estás haciendo partícipe a la industria alimentaria de la valoración de sus propios alimentos, pues ya la cosa ya no va a salir bien, ya la cosa huele mal. Entonces también estás fomentando que los productos que saquen se ajusten a los nutrientes que necesitan para entrar en una categoría menos. Han sacado letras pequeñas de alimentos en los que hay que hacer la vista gorda porque, claro, un aceite de según qué tipo, que es bueno para la salud, pero no entra en categoría A, sino en categoría... se hace difícil y yo creo que aposta y no va a servir de nada. Es mi opinión personal. Al contrario, va a liar más a la gente, porque estamos hablando de que, para que la gente no entienda, el Nutri-Score o Nutri-Score, básicamente es algo que, o sea, te va a decir que una Coca-Cola 00 es como buena, que una Coca-Cola 0 es regular y que una Coca-Cola normal de toda la vida es malilla. Entonces, claro, que tú ahí ya veas como que esa Coca-Cola 00 es buena y luego lo compares con otro alimento de otra categoría que no tiene nada que ver con frutos secos. Como los frutos secos y que te digan alto en grasa saturada. Eso es, y que te digan que es malo porque es alto en grasas, es como, vamos a ver. Claro, pero luego te dicen, no, es que no hay que comparar alimentos, hay que comparar alimentos pero dentro de su propia categoría. Pues la gente... Señores, o sea, no puedes poner un sistema que lo que quieres es que sea simple, con colores y letras, y poner 50 letras pequeñas debajo y excepciones. No, o sea, igual que este podcast está hecho para gente para que lo entienda hasta tu abuela. Abuelos. Abuelos, este sistema debería ser así. O sea, mi madre debería ir a comprar, o mi abuela debería ir a comprar al supermercado y tenerlo claro. Y no lo tienen claro, ni lo van a tener porque parece que no interesa. Totalmente. Y, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tipo de estrategias, ¿no? De la industria alimentaria para seguir manteniendo un poco engañada a la gente para que sigan comprando sus productos, ¿qué opinas de esos mensajes de hay que comer de todo con moderación, consume 3 lácteos al día, ese tipo de mensajes de come, vale, o sea, come de todo, pero también sube las escaleras que ponen a veces ahí en los anuncios? ¿Qué opinas de ese tipo de mensajes? Porque eso de la moderación... Bueno, la moderación son los padres. La moderación, claro, en el contexto hay que comer de todo. Bueno, si te dicen esa frase cuando estás en el Mercadona, en el pasillo de los cereales, pues vas a tener un problema porque vas a coger los Chocapics, luego te vas a llegar a los Smacks y luego en el pasillo de al lado te vas a pillar unos donetes, pero claro, y luego fruta y luego tu aguacate, ¿vale? Pues, hay que comer de todo. Claro, estás en un país que hay un acceso limitado a alimentos. Hay que comer. La frase la simplificaría en que hay que comer. ¿Significa eso que no hay que no te puedas permitir el...? Es que no sé, a veces hablamos del 90-10, es un tema complicado. La moderación es un mensaje que se ha visto que no sirve. No sirve. Entonces, hablar de moderación, pues estamos hablando a lo mejor vosotros, que sois chavales de 25 años, que sois deportistas, que sois activos. ¿Qué moderación tenéis que tener en comparación con una persona de 75 años, sedentaria? Pues bueno, pues seguramente vuestra moderación va a ser diferente a la de esa otra persona. Es complicado, pero el mensaje de moderación no ha calado ni ha sacado resultados como se está viendo cuando las cifras van a peor en cuanto a problemas de metabólicos, de obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahí no vamos bien. Ha comentado el caso, ¿no? De cuál es la moderación para Sergio y para mí, que somos jóvenes, hacemos deporte muy activamente y tal. Pues que nosotros pues podríamos tomar más carbohidratos refinados, podríamos tomar más ultraprocesados y realmente por nuestro metabolismo podríamos metabolizar mejor esos refinados y no habría tanto problema. Sin embargo, aquella persona que, por lo que he dicho, una persona de 70 años, que es sedentaria, no se mueve, su concepto de ambigüedad, ¿no? de moderado, es comer mucho más ultraprocesado. Sin embargo, esa persona pues lo va a sintetizar mucho peor, va a comerlo y va a ir directamente al Michelin, a engordar. Entonces, que es tan ambiguo que realmente no te dice nada, ¿no?
No, ya digo, el mensaje de moderación no... Un mensaje que queda bien, igual que el de eso. Pues, La dieta equilibrada. Correcto. El equilibrio... Vale, ¿y cuál es el equilibrio? Es que come bien, come sano. No, esta comida es saludable. ¿Saludable para quién? No podemos utilizar mensajes simplistas para temas complejos, en este caso. Al final yo creo que el mensaje tiene que ser que la mayor parte del tiempo tienes que comer pues esos alimentos que han estado con nosotros la mayor parte de nuestra historia evolutiva, esas frutas, verduras, pescados, carnes, huevos, frutos secos, frutos del mar, pero lo que no puedes hacer es eso, tampoco mandar un mensaje de, hostias, si te vas a... que si te comes yo qué sé, un bollo un día, un bizcocho o algo, un dulce, lo que sea un día, te vas a morir. O sea, tampoco hay que irse a ningún extremo. Pero lo que está claro es que el mensaje de la moderación en nuestro entorno actual, que esa es la clave, en nuestro entorno actual, no tiene sentido. Porque cuando te vas a un supermercado, el 80% de lo que hay es comida basura. Entonces, cuando tú a la gente dices que coma con moderación, claro, lo que tú has dicho, ¿no? Pues me cojo un poquito de este pasillo, otro poquito del otro, y ya si acaso, pues alguna fruta y a otras cositas más así más saludables. Y eso es lo que no puede ser. O sea, el mensaje tendría que ser mucho más claro. Priorizan tu alimentación, todos esos alimentos saludables y en función de tu actividad física, pues quizá tiene sentido que puedas comer algún alimento pues menos saludable, ¿no? Pero es eso, pero es que tampoco ni quise las frases de la moderación, sino hasta la propia pirámide de la alimentación, como hoy en día sigue poniendo en la base alimentos que es que dices, pero ¿cómo va a ser esto la base de la pirámide si lleva con nosotros nada de tiempo en comparación con las frutas y las verduras, ¿no? Sí, y en ese sentido también a veces, o quizá habéis recibido pues, preguntas, consultas sobre este tema, ¿no? De las frutas o las verduras. Esto a lo mejor le puede sorprender a la gente, pero incluso cuando hablamos de fruta, para que veáis un poco la complejidad de la cosa, sí. A alguien le va a explotar la cabeza ahora. Puedes comer de manera saludable sin comer fruta jamás. O sea, no hay ningún grupo alimentario que sea indispensable para nadie. Que se lo digan a los esquimales, ¿no? Por ejemplo, no somos esquimales en nuestro caso, pero sí, por ahí van los tiros. Has hablado tú de tema evolutivo. Si algo tenemos claro es que el ser humano se adapta a las circunstancias y no solo tiene una capacidad de adaptación brutal, o la hemos tenido a lo largo de la historia, ahora ya es quizá un tema un poco diferente, pero no solo somos capaces de adaptarnos, sino que hemos conseguido adaptar los medios a nosotros. Entonces, el pensar que durante toda nuestra historia ha habido acceso a todo, no tiene sentido. Entonces, el ser humano comía lo que tenía y lo que había. Y dependiendo de la zona del planeta en la que estuvieras, incluso ahora, pues tienes acceso a un tipo de alimentos a otros. Ahora tenemos la suerte de que podemos comer lo que nos cultivamos aquí en el huerto, aquí debajo de casa, o te puede venir una fruta tropical de Brasil que te la traen en avión. O sea, tenemos acceso a una cantidad de alimentos brutal. Entonces, parece como que todo el mundo necesita copar su nicho de mercado y los fruteros, pues les interesará que la gente consuma fruta. Y la fruta, si hablamos de un contexto general, es un alimento que hay que potenciar. ¿Por qué? Porque se consume menos de lo que se debería y a la mayoría de gente le proporcionaría más beneficios que problemas. Pero depende, es que nos ponemos muy pesados con el tema del contexto, pero depende de qué persona, pues a lo mejor la fruta pues no le va a hacer bien. Entonces, pues bueno, es que no, tengo que obligarme a comer pescado, pues es que no como nada de pescado. Tío, ¿no te gusta el pescado? No comas pescado. No comas pescado. ¿Para qué? ¿Por qué vas a sufrir? Si es que si hay una cantidad de alimentos brutales, pues no comas pescado, pues come mariscos. Si no te gusta marisco, pues come carne, come huevos. Puedes cumplir tus requerimientos con cualquier grupo alimentario que exista. Hablamos de frutos secos, fruta, aceites vegetales de buena calidad. Estamos hablando de carnes, de huevos, de lácteos, de verduras, de frutas, de hortalizas, de hongos. Si tú basas la mayoría de tu alimentación en este tipo de grupos alimentarios, estarás cubierto. Y si no, pues oye, existen los suplementos y si no, no te preocupes. Pero si priorizamos estos grupos alimentarios, da igual que es que no me gustan, yo qué sé, no me gustan los frutos secos, pues no los consumas, por mucho que en Instagram hayas leído que son la hostia. Es la suerte que tenemos hoy en día. Totalmente. Sí,
Sí, dale, dale. No, que es que nos encontramos en un momento también que, como digo, cada uno es de su padre y de su madre. Y es que hay gente que vendrá de una vez, joder, de unos ancestros, por así decirlo, de una línea evolutiva que quizá tenga mejor tolerancia a determinados alimentos. Pero, joder, que es lo que tú dices, que incluso la fruta, hay ciertas patologías que la fruta no está bien indicada, ¿no? Como, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano, pues a una persona que ahora mismo está así, quizá la fruta le putea más que no, el problema que ha desencadenado esto no es la fruta, pero bueno, quizás a esa persona en ese momento no le interesa la fruta y más adelante sí. Pero yo qué sé, vamos a ir a casos más concretos, legumbres, lácteos, alimentos que llevan gluten. Eso dependerá también mucho de si pues tus antepasados han tomado más de eso o no. Lo que no puede decir a una persona es sí o sí, dentro de esos grupos saludables, obligar a comer de todo. Tampoco es así, ¿no? Hay que ver qué es lo que te sienta mejor y qué te gusta más. Yo creo que ahí esa es la clave. Lo que tú comentabas, el tema de los 2 o 3 raciones de lácteos al día. Bueno, hablamos de las frutas. Otra cosa que quería puntualizar, cuando hablamos de frutas, no se puede comparar un plátano con una fruta silvestre. O sea, dentro del grupo de frutas, hay frutas que las comparas entre sí a nivel de micronutrientes, de fibra, a nivel de almidones, no tienen nada que ver. Entonces, pues dependiendo del contexto, pues, a lo mejor interesará más unas u otras. Incluso el punto de maduración. O sea, eso es muy general, ¿no? Hacer este tipo de recomendaciones. Y en el tema de los lácteos, pues pasa lo mismo. Aquí en España pues hemos tenido una industria muy potente de lácteos. Hostia, tío. Es que te vas al pasillo de los lácteos y flipas, ¿eh? Los yogures. Claro. Hostia. Y la gente quiere comparar lácteos, quiere comparar una leche fresca de oveja criada en los montes, alimentada con pasto, pues, con unas natillas de chocolate. ¿Son lácteos? Sí, son lácteos. Pero cojones, es que no me puedes comparar. Entonces, no, tienes que comer 3 raciones de lácteos al día y vas a la puerta del colegio y te ves a los chavales con su batido de... bueno, el tema de los lácteos es un alimento, desde mi punto de vista, neutral. En el sentido de que a muchas personas les da problemas. Esto ha derivado en que pues, una corriente de antilácteos, ya no en tema de veganismo y tal, sino de gente que, pues bueno, no, es que yo me quité los lácteos y de la noche a la mañana mejoré mi salud, inflamación, acné y tal. Bueno, pues a ti los lácteos de este tipo, pues no te van bien. Y solamente te va guay. Eso no le dice nada a la otra persona, que depende mucho de tu genética. O sea, no es lácteos bueno o lácteos malo, depende de la persona. Y hay otras personas, pues eso, que los lácteos pues le van de fábula. En mi caso, pues a mí me sientan bien y a nivel de ensayos clínicos, pues he visto que es un alimento que puede aportar mucho a la dieta. Pero bueno, eso es ahora, a lo mejor de aquí a 10 años no me sienta bien. Entonces, esto también puede la cosa variar. El problema, sabéis vosotros, que los lácteos, cuando en la adolescencia empezamos a perder la enzima lactasa a nivel intestinal, porque cuando nacemos, pues todos los lácteos, evidentemente, los asimilamos bien, porque si no estaríamos jodidos con la leche materna, pero a mí en la adolescencia pues se va perdiendo esa tolerancia y a mí me pasó durante una época. Nadie me explicaba por qué era el motivo. Yo me comía mi tazón de leche con cereales y a los 2 minutos estaba pidiendo paso para el baño. Es una enzima que se va perdiendo con el tiempo y bueno, pues tu tolerancia a ese tipo de alimentos pues puede ir a peor. Pero lo que hablo, tanto la calidad como el origen, como la persona, sobre el contexto de la actividad física, englobar alimentos buenos o malos es peliagudo y peligroso y creo que no debería hacerse así a la ligera. Bueno, Lotaire, pasamos a otro mito, que este es el siguiente, el de la proteína. O sea, aquí cada macronutriente tiene lo suyo, ¿no? La grasa engorda y el colesterol. La proteína se ha escuchado durante muchos años que es mala para el riñón y los hígados. Y para el hígado. ¿Nos puede comentar algo sobre el tema de la proteína? Y bueno, y que haga un poquito de diferencia entre qué proteínas, alimentos con proteínas, deberíamos priorizar y cuáles deberíamos intentar evitar. Bueno, la proteína, de los 3 macronutrientes que hay, yo diría que, a ver, todos son importantes, pero igual que con carbohidratos o grasas podemos jugar un poco a la alza o a la baja, lo que se ha visto que la proteína juega un papel fundamental en nuestra salud. No dejan de ser los ladrillos con los que construimos, ¿no?
tanto a nivel de tendones, músculos, huesos, órganos, sin proteína, estamos jodidos. Y el problema a nivel renal se vio hace años en estudios con personas que ya de por sí tenían problemas a nivel de riñones. Se han hecho estudios hasta la saciedad, o sea, hay mucha evidencia ya de que ingestas, de hecho, muy elevadas de proteína a largo plazo no han supuesto problema. ¿Qué pasa con la proteína? Que es un macronutriente que realmente genera más residuo, pero en los contextos en los que nos movemos, sobre todo gente deportista, es clave. O gente que quiera buscar una recomposición corporal es clave. Entonces, ahora hablamos ni bueno ni malo, en su justa medida y si puede ser un poquito más. En el sentido de que la mayoría de dietas, sobre todo gente de mediana edad y gente mayor, está muy limitada. Y eso se debería mirar. Y en cuanto a fuentes, pues bueno, priorizar las de origen animal, que a nivel de biodisponibilidad pues, tienen cadenas de aminoácidos muy similares a las de nuestro organismo, su valor biológico es mayor. En este caso, pues la de los lácteos, la del suero, por ejemplo, sería la que se llevaría a palma, seguida del huevo, pero gente que siga un estilo de alimentación pues, más vegetariano o vegano en este sentido, pues puede obtenerla de fuentes vegetales sin ningún problema. Bueno, yo creo que yo no sé hasta qué punto lo del mito de la proteína viene porque se ha empezado a relacionar con el tema de, como te he dicho, del fitness, ¿no? Que muchas veces deja a la gente tarada y esos botes de proteína patrocinados por culturistas que no caben por las puertas, claro, la gente yo creo que ha empezado a asociar esa proteína con que, claro, luego esos culturistas han tenido problemas de riñón, han tenido problemas en el hígado, tal, pero sabemos que no es por la proteína, que es por otras cositas que se usan y que no se llaman proteínas, se llaman anabolizantes y otro tipo de sustancias así de este tipo. Entonces, claro, yo creo que por ahí puede venir un poco también ese miedo a la proteína, quizás, ¿no crees? Bueno, si hablamos de proteína en alimentos, pues no tenemos ningún problema. O sea, la suplementación realmente no es necesaria. Antes hablaba con un chaval y dice, hostia, yo voy a un dietista, me ha hecho perder 10 kilos, tío, y no me he tomado ni un solo batido. Pues perfecto, si es que no es necesario. O sea, la gente parece que el primer día que se apunta al gimnasio ya tiene que ir con el batido porque es que si no le falta algo. La suplementación tiene su cabida, es una herramienta que te ayuda a cubrir tu necesidad de proteína a lo largo del día. Si no es con un batido, no pasa nada, métela pues con alimentos. Entonces, pues bueno, a nivel de estigma social de la suplementación con proteína, yo creo que va a menos, ha pegado un boom bastante gordo en los últimos años, no tiene nada que ver con hace a lo mejor 10, 15 años, tanto a nivel de calidad de materia prima y de producto como a nivel de imagen, como has dicho tú, ¿no? Antes te ibas a comprar el bote y si no salía un tío mazao con venas que parecía eso del Google Maps, pues no te comprabas la proteína porque esta proteína no es una mierda. También el sabor. Los que a lo mejor tomamos un batido de proteínas hace 10 años, el sabor no tiene nada que ver con el de ahora. Era horrendo. O sea, te tenías que acabar la proteína esa, pero porque mira, porque la habías pagado, pues si no. Pero poco a poco yo creo que me da la sensación de que se está empezando a cambiar un poquito esa visión. Y cuando la gente me pregunta, es que el batido, esto te vas a joder los riñones. Bueno, tío, y el fin de semana, cuando te tomas tus cubatas, eso no lo piensas, ¿no? En tus riñones. Pero por otro lado, luego le dices, ¿sabes que a la gente enferma en hospitales lo que le dan es, entre otras cosas, son batidos de proteína? Es una manera fácil de aportar proteína que hemos hablado que es necesaria a tu organismo, de una manera fácil, que ni te enteras y encima está rica, ¿no? Si buscas una buena marca que utilice buenos compuestos. Entonces, pues bueno, la proteína, pues para mí es una herramienta que no solo en rendimiento deportivo, en tema estética, sino a nivel de salud, es algo que yo le recomendaría a mi abuela tomar mañana. Porque si te fijas en la alimentación que lleva esta gente, sobre todo que a partir de cierta edad tiene problemas para sintetizar proteína de su alimentación, pues a esas personas, aumentando un poco la ingesta de proteína, con un añadido de proteína en la dieta, es que les hace un bien que aún la gente no es consciente. Es que, vamos,
para mí, y creo que va a ir a más en el futuro, bueno, de hecho vas a la farmacia y ahí hay proteína de suero, de peor calidad que te puedas encontrar a lo mejor en otros sitios y más cara y con más añadidos a lo mejor que no interesan, pero también hay. Pero si te lo compras en una farmacia parece que bien, pero si te lo compras en una tienda de suplementación con un tío que sale así haciendo doble bíceps, pues mal. Bueno, depende. Brutal, pues bueno, con el tema de... Ya hemos sacado grasas, proteína y ahora lo que se están demonizando de verdad son los carbohidratos. Y es que a veces la gente dice, carbohidratos engorda, carbohidratos engorda. Vale, a ver, ¿qué visión tiene la gente sobre los carbohidratos? Los carbohidratos que tú consumes en tu día a día son harinas refinadas, pan, bollería, galletas digestive, que parece que son otra rama diferente, porque pone digestive ya son saludables. O estás consumiendo dentro de los carbohidratos patatas cocidas, verduras, frutas, ¿no? Es que hay un grupo muy grande de alimentos, ¿no? Al final no es macronutrientes, sino más enfocarse en cada alimento. ¿Los carbohidratos engordan, los Taire, y por la noche engordan todavía más o no? Sí, porque comes carbohidratos por la noche, te metes en la cama y como te duermes y no gastas, pues al día siguiente pues el Michelin te ha aumentado ahí un... Vale. No, a ver, es un mito que está muy extendido y que todos parten de una cierta parte de verdad. Uh-huh. Esto, digamos que salió a la palestra hace años, porque sí es cierto que cuando se han hecho estudios en cuanto a la sensibilidad a ese tipo de carbohidratos, es igual, hablamos de carbohidratos de buena calidad, ¿vale? No hablamos de galletas, sino hablamos pues, podemos hablar de patatas o cocidas o lo que sea. Es cierto que, por ejemplo, por la mañana, en la mayoría de casos hay una mejor sensibilidad a la insulina y esos carbohidratos pues entran mejor, ¿no? Hablamos de estudios controlados, de ensayos clínicos. Bueno, esa sensibilidad de la insulina que hay por la mañana la podemos generar e incluso podemos mejorarla en un entorno de entrenamiento. Entonces, si tú vas a entrenar a las 8 o 9 de la noche y te pegas un entreno de la hostia y te vas a casa, lo mejor que puedes hacer para tu salud es consumir algo de carbohidrato. Porque está visto que antes del entreno y después del entreno, digamos que es el momento ideal para ese tipo de macronutriente, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo de siempre, ¿qué hará que engordes o que no engordes? Pues el balance total calórico del día, ¿vale? Siempre partiendo de una base en la que se esté entrenando fuerza, etcétera, etcétera. Pero si tú te pegas un entreno, te metes en un box de CrossFit y te pegas un WOD de 2 horas y vas a casa y te comes merluza con ensalada, pues bueno, si por la mañana te has comido 3 pizzas, pues no pasará nada. Pero si durante el día no has comido la cantidad suficiente de carbohidratos y por la noche, después de ese entreno, no comes carbohidratos, la cosa no va bien. No vas a recuperar el glucógeno muscular, te vas a levantar más cansado, no vas a rendir igual. Entonces, pues bueno, como siempre, pues dependerá más que de la hora. Está ganando mucho peso el tema de cronobiología y de circadianos y en mirar mucho el timing de la ingesta de nutrientes. Se está empezando a potenciar mucho la investigación en esta línea. Pues más que eso, mirar en el momento que te tomas, y hay que pues, mirar como siempre, como ya hemos hablado todo el podcast, pues el contexto. Yo he hecho la prueba en mí, pero hay ensayos que la gente puede consultar en cualquier momento, de no comer carbohidratos almidonados durante el día, pegarme un entreno y consumirlos por la noche y comerme un platazo de 300 gramos de arroz cocido y al día siguiente y seguir perdiendo grasa y ningún problema. O sea que, y si no, y yo animo a la gente a que lo haga. Que durante el día intente limitar carbohidratos y por la noche se ve los carbohidratos que debería consumir durante el día, que se los pegue antes de irse a dormir, que incluso se ha visto que el carbohidrato antes de irse a dormir pues puede mejorar el descanso. Como siempre, depende, ¿vale? Si nos metemos un plato de pasta de medio kilo, pues a lo mejor el descanso se va a tomar por culo. Pero bueno, ya me entendés por dónde voy. Y que pruebe, porque a veces leemos, nos informamos, experimenta, mientras no sea algo peligroso, yo sé, de hacer ayunos de 80 días, pues experimenta y tírale. Que si no hay mejor manera de verlo que no somos ratas de laboratorio y no somos... O sea, los estudios son una cosa y están muy bien y hay que conocerlos y hay que leerlos, pero... Bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para experimentar también. Sintetizando todo, lo que hay que hacer es, primero, aprender a comer mejor, empezar a comer mejor, independientemente de que metas más hidratos, más proteínas o más grasas, empezar a comer mejor y luego ya ir probando si hay algún alimento que, oye, que quizá
pues yo que sé, los lácteos, las legumbres, bueno, principalmente si te sienta algo peor, o yo que sé, o toleras mejor las grasas que los hidratos, tal, ir probando, pero primero empezar por esa base, ¿no? Y luego ya, como hemos dicho, al final aquí aportamos herramientas, pero para llegar a cada persona es muy complicado en una entrevista. Entonces, dentro de esa buena alimentación, prueba con diferentes alimentos, incluso llevar un pequeño diario, pues yo qué sé, apuntando que te sienta mejor, peor, en función de las pruebas que vayas haciendo, y quédate con lo que a ti te funcione, pero eso sí, en esa alimentación basada en comida real, dejando eso que es menos saludable para esos eventos sociales, esas ocasiones puntuales, esos cumpleaños, tener esa flexibilidad, no irse a los extremos nunca. Y un mensaje que ha transmitido muy bien Lotaire es que hay muchos grises dentro de los extremos del blanco y negro, que no nos podemos casar con nada, ni dar por sentado cualquier mensaje, y menos si sabemos que también viene, pues, como por ejemplo lo de comer con moderación, por un sector de la industria que obviamente pues, que tiene intereses, ¿no? Entonces ahí hay que replantearse todo. Sí, y hablando que el tema de yo entiendo la radicalidad de muchas veces de los enfoques en cuanto a nutrición, sobre todo cuando empiezas, la gente no suele pensar en grises cuando empieza. La gente busca el todo nada. Entonces, yo entiendo que en los inicios pues te puedas apegar a según qué tipo de movimientos nutricionales, que si la dieta cetogénica, que si el ayuno, que si la comida real y tal, y que seas un talibán. Lo que pasa que a esa gente yo siempre le digo, vale, pues tira por esa vía, no pasa nada. Todo lo que no sea perjudicial para tu salud, prueba y tírale. Pero hablamos de aquí 5 años, o de 3. Y de aquí 3 años, pues me dirás cómo estás, cómo te sientes y cómo comes. Y a lo mejor tu enfoque, si vamos bien, debería cambiar. Pero bueno, la radicalidad es justificable, sobre todo en los inicios. Luego, cuando vas recibiendo información y te vas informando un poquito más, te das cuenta que, coño, yo sé que vende mucho los extremos porque son los que atraen al público, y los que nos mantenemos un poco ahí en tierra de nadie es como que... Ya. Sí, el depende no gusta, el depende... No, el que está aquí en medio estorba. O para un lado o para otro. Y eso es entendible. A ver, pero bueno. Yo personalmente, con el tema de, por ejemplo, de la comida real, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que es lo que más popularidad ha ganado, yo creo que tiene una función muy buena para lo que ha dicho Lotaire para el principio, porque es que al final, claro, te dice macronutrientes, la persona no tiene ni idea, viene de comer todo ultraprocesado y no tiene ni idea, y va al supermercado y dice macronutrientes, lo otro, tanta información, mira, que se satura y dice, mira, toma por culo, lo light, lo rosa y ya está. Y al final, el tema de tener una plantilla muy básica, es decir, que a lo mejor es demasiado básico, ¿no? Pero es ultraprocesado, buen procesado y comida real, ya te da una plantilla en la que tú vas aprendiendo, entras en un proceso de educación y ya ahí vas matizando el contexto. Pero a mí personalmente, el mensaje de busca lo que tenga calorías, al final a la persona, es que si yo le digo es una persona que va a empezar, es que la mareas y es que no empieza. Al final el primer objetivo es mantener a esa persona que sepa algo y ya, como dice un amigo mío, Edu Barrechereguren, dice, primero empieza a colorear dentro de la casita y ya después empezamos a colorear por fuera, pero primero las bases. Y sí, entiendo el mensaje este de que cuidado con los extremismos, de que te llegue la gente, al final de que la gente toma un mensaje muy extremista y que si toma un ultraprocesado se vuelve impuro, pero tampoco podemos culpar al mensajero por cómo interpretan su mensaje otras personas. A lo mejor Lotaire dice aquí algo y una persona que tiende a tomárselo todo por muy extremista o muy obsesivo, pues la culpa es de Lotaire. Bueno, a ver, la culpa es de tú dónde has cogido la fuente y de quién y cómo la has interpretado tú, ¿no? Entonces, al final, ahí es un poco también contextualizar, ¿no? Muy de acuerdo. Y en cuanto al movimiento Real Food, yo creo que ha hecho muy bien a esta sociedad porque ha sentado unas bases sencillas, claras, que evidentemente pues hay gente que las malinterpreta y las acaba llevando al extremo. Y no olvidemos una cosa, estamos en una situación que medias tintas es complicado, porque a nivel de salud lo estamos pagando muy caro. Eso es. El coste social es brutal. Entonces, deja a las personas que son sus problemas, que haya mucho... No. A ver, es una epidemia que la estamos pagando todo. No se puede ir a medio gas. Entonces yo entiendo que este movimiento, sobre todo, bueno, Carlos Ríos, cuando el Real Food no lo inventó Carlos Ríos, que a veces hay gente... Pero lo popularizó, eso es. Correcto. Él digamos que fue
La Catapulta ha hecho un trabajo brutal, sobre todo en sus inicios, y yo creo que eso ha sentado las bases a que la gente pues, se abra a este mundo y vea las cosas, pues bueno, pues sencillas y prácticas. Y en este sentido, pues como iniciación al mundo de la comida saludable me parece brutal. Lo que pasa es que luego hay que seguir evolucionando, no te puedes quedar ahí. Hay que ver, pues bueno, pues hay que ver el caso y los mensajes simples, como hemos hablado a lo mejor en otro podcast, en este caso fue con Marcos Vázquez, fue una frase que me gustó mucho, que el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces el mensaje puede ser sencillo, o va a ser sencillo, porque si el territorio fuera mapa, no sería abarcable y no serviría de nada. Entonces, pues bueno, ese mensaje es bueno, nos tenemos que quedar con él, pero luego pues evolucionamos, crecemos y vemos que hay más cosas y hay algo más. Tema de ultraprocesados. Estamos infectados, son un problema gordo, pero muchas veces también tendemos a la industria alimentaria, nos manipula, nos engaña, nos estafa. Yo siempre veo, hago el análogo, un ultraprocesado en este caso, un alimento de este estilo, yo lo veo en este caso como un arma de fuego, ¿vale? Como una pistola. Entonces tú vas al supermercado y ves ahí un arma, ahí en la estantería. ¿Es malo, es peligroso? Hombre, si la coges y te pegas un tiro, pues va a ser malo. O si la coges y le pegas un tiro al que tienes al lado, con el carrito, va a ser malo. Pero en un contexto de que bueno, pues tú la coges, te vas a un campo de tiro y te pones a jugar a hacer puntería, pues tiene su lógica. O yo qué sé, o te protege la vida porque yo qué sé, te entran a robar la casa. ¿Me entendéis lo que decir? Es una herramienta y puede ser muy peligrosa utilizada mal, pero también si la utilizas bien, pues te puede aportar muchas cosas. Ya en el contexto de la salud, por ejemplo, me imagino una persona, un triatleta, que en este caso tenga que consumir 5.000 calorías durante la semana, pues los ultraprocesados van a ser su salvación. No, madre, eso es. Porque comer 5.000 calorías a base de patata, aguacate y tal, pues bueno, pues felicidades y te animo. Pero no va a ser lo suyo. O un domingo que tienes un evento social y quieres pegarte un homenaje y comerte unas galletas Oreo, pues oye, felicidades. Adelante. O sea, pues bueno, sí. Hay que ver cada cosa claro. Lo que es. Al final es también el contexto en el que estamos, ¿no? Lo que ha dicho Sergio antes, de pues que hay muchas armas de fuego. Es que el 80% del supermercado son armas de fuego. En la televisión, empresas de armas de fuego, entre comillas, ¿vale? Para los que estén escuchando en audio, pues promociono más ultraprocesados. Yo veo pocos anuncios de tomates y de pimientos y de cebollas, ¿vale? Al final ultraprocesados y además están diseñados para que sean bastante adictivos, entre comillas, también. Entonces, pero lo que ha dicho, al final tampoco es obsesionarse y de que si te tomas un día una galleta o un helado con tu novio o con tu novia, eres impuro y necesitas castigarte y tienes que irte después a hacer cardio y el entrenamiento como un castigo. Y recordamos que aquí que el entrenamiento no es un castigo, es el momento de disfrute, no de... O sea, la ortorexia, el problema con el exceso de obsesión por la alimentación saludable o la obsesión con el ejercicio físico es un problema. O sea, hay gente que lo sufre y que lo sufre mucho y que hace su vida más triste y más penosa. Pero si miras la balanza, el problema del lado contrario, de gente que está tranquila, relajada, consumiendo, no haciendo ni el puto huevo, sentado en el sofá todo el día, comiéndose helados, tarrinas de helado, Häagen-Dazs, es mucho mayor. Entonces, ¿dónde queremos poner el foco? Pues bueno, aquí va a haber daños colaterales, pero quizá el foco de la mayoría de gente que divulgamos por redes ha de centrarse en este. Al final hay que ser tajantes con el mensaje, porque lo que tú has dicho, Lotaire, hoy en día el problema no es la ortorexia, sin ninguna duda, ni gente obsesionada con comer sano, pero dentro de ese mensaje tajante y claro, también transmitir esa flexibilidad y sobre todo ese prueba y también depende, ¿no? Depende, o sea, luego que una persona, lo que tú has dicho, si te funciona algo, no lo vayas recomendando a todo Dios. A mí esto me ha funcionado, pero a mí. Y probablemente a ti te pueda ayudar, pero no te lo lleves a tu terreno ni te hagas un talibán de ello, ¿no? Entonces, sí, el amimefuncionismo está muy de moda. Y bueno, sí, se ve mucho por redes. No, yo me tomé 50 batidos de Herbalife y yo estoy divinamente. O sea, a mí me funcionó. Entonces, pues nada, pues a todo el mundo le va a ir bien. Ya hemos visto que es mucho más complejo que todo eso. Pero en lo que tú has hablado del entorno... es inteligente pensar que no, yo voy a llevar una alimentación ultra pura, real food, y no voy a comer ni un solo ultraprocesado.
Bueno, si vives en Groenlandia, pues lo que hablamos, un esquimal lo tendrá bastante bien. Pero nuestro entorno, hostia, lo llevas jodido, ¿eh? Y entonces, pues, si no puedes con tu enemigo, únete a él en el sentido de que, pues bueno, como somos animales que nos adaptamos muy bien al medio, vamos a intentar adaptarnos lo mejor posible y hacer la cosa, sobre todo, llevadera. Y no sirve nada dar un 100% durante una semana y luego llevarlo todo al traste, que a lo mejor dar el 60 o empezar por un 40 y poco a poco pues irte adaptando. Eso es. Claro, oye, que si eres una persona que 100% comes todo saludable y vas a un sitio y estás a gusto y no tienes esas emociones relacionadas con restricción, con ansiedad y tal, pues adelante. Pero es que, claro, tenemos a nuestro cerebro que está hecho evolutivamente para comerse lo primero que pille y es muy raro que no tengas esa emoción de que te pongan unas tortitas o un plato de lo que sea delante y tener que estar ahí restringiéndote todo el rato, ¿no? Pues bueno, pues sabemos que estamos hechos para comernos todo lo que se nos ponga por delante y no parar, encima comer todo lo máximo posible hasta sentirnos llenos. Y si haces al final tu alimentación saludable el 90% del tiempo, pues estos eventos sociales así puntuales, ocasiones más concretas, al contrario, te van a venir psicológicamente seguramente hasta bien, disfrutar de esa comida con la gente con la que estés y ya está, ¿no? No hay que irse a los extremos. Está mucho mejor un helado con tu grupo de familia, con tu novio, que comerte un salmón en tu casa solo, amargado ahí, pensando en qué podría haber ido, ¿no? Los que buscamos un poco una salud global, Eso es. Eso también hay que tenerlo. Tener una alimentación impoluta, que bueno, lo de impoluto y perfecto, habría que ver lo que es, ¿no? Pero ¿de qué te sirve si en el resto de aspectos de tu vida son una mierda? Y hablamos mucho, por ejemplo, yo lo veo en Instagram, gente que da lecciones de moralidad sobre alimentación y los ves y dices, es que alma de cántaro, pero no es... Me estás dando lecciones de alimentación y, por ejemplo, ¿cuándo ha sido la última vez que has cogido una mancuerna? O que te has ido a trotar por el monte, o que gente que no hace ni el puto huevo, vamos a hablar claro, y que se rimen aquí como con el estandarte de la salud porque comen de manera perfecta. Pues bueno, la salud es más que lo que te metes en la boca, ¿no? En tu actitud y tus cosas, lo que hagas el resto del día, tus relaciones personales, a quién leas, con quién quedes, cómo duermas, etcétera. Es mucho más global todo. Brutal. Pues mira, yo creo que has dejado ahí, vamos, la guinda al pastel. Y bueno, ahora vamos a poner el topping de ultraprocesado con las preguntas finales. Y, Lotaire, ¿cuál es el hábito clave que haces en tu día a día y que le recomendarías a las personas que no están escuchando? Solamente uno. Solamente uno. Yo diría no hacer nada. Y me explico. Okay. Me da la sensación de que hay un bombardeo sobre productividad, sobre emprendimiento, parece ser que desde el puto minuto uno que te levantas tienes que moverte, hacer todo y no parar, ¿no? Tienes que, vamos, si no produces, eres una mierda. O sea, yo lo que diría a la gente es, coño, durante al menos 5 minutos al día no hagas ni el huevo. No hagas nada, es un arte no hacer nada. El placer de coger y prepararte un café y sentarte y mirar a la pared, mirar al vacío y pensar en tus cosas y no hacer ni el huevo, eso es algo que yo considero que también es salud. Entonces, veo a la gente con actividades frenéticas a lo largo del día que parece que yo miro, no sé lo que hacen y yo creo que sus días son de 28 horas. Al final somos tiempo y atención y tenemos el tiempo que queremos y tenemos que priorizarlo en lo que queremos, pero no hace falta estar ocupado en todo ni estar todo el rato sin parar de arriba para abajo. El hecho de sentarte en una silla y ya no hablo de meditación, porque no hace falta la meditación, pues cumple un objetivo, ¿no? No, yo busco el no cumplir nada, el estar simplemente para mí, pensando en mis cosas, en lo que tengo que hacer hoy, con mi cafelito, mirando por la ventana aquí que tengo encima unas vistas perfectas y estar durante 5 minutos sin oír al niño chillar, sin mirar aquí a mi mujer haciendo... Yo solo, para mí. Yo buscaría... O sea, alguien que no tenga 5 minutos para no hacer ni el huevo, tiene un problema. Entonces yo lo que diría es, busca 5 minutos al día para no hacer ni el huevo. Eso sería lo que yo os diría.
Boom. Tío, me ha encantado este consejo porque hasta ahora ninguna persona creo que lo había dicho. Vamos, yo creo que no. Y sinceramente, ahora que también me ha salido esta reflexión según hablabas, ¿no? Evolutivamente, ya que también cogemos ese marco evolutivo para la alimentación, también, ¿por qué no cogerlo para esto? Y es que estoy segurísimo que nuestros antepasados tenían muchos momentos de esto, ¿no? De no hacer nada. O sea, acabar de comer, ellos no se tenían que ir a trabajar, era su misión, era cazar, recolectar, sobrevivir y punto. Pues seguro que tenían muchos momentos en los que no hacían nada, estaban ahí pensando en sus cosas, sin el móvil, obviamente, y sin nada de nada, y estarían ahí. Y estoy seguro que muchas ideas que también nos han hecho llegar hasta donde estamos hoy en día, no sé, si me apuras, hasta quizás la aparición del fuego, ¿no? Viene de esa contemplación, de ese no hacer nada, de ese observar. Y estoy seguro que también hoy en día esa persona que quiere ser tan productiva, si deja esos tiempos para no hacer nada, seguro que muchas más ideas y muchas más cosas y van a cortar el camino para eso que quiere conseguir, le van a venir estos momentos de no hacer nada, porque sabemos que nosotros tenemos las ideas cuando nuestro cerebro está desocupado de hacer otras cosas. De hecho, seguro que a vosotros, y a mucha gente que nos está oyendo, se le viene a ciertas ideas cuando está haciendo cosas en piloto automático o lo mismo entrenando o en cosas que no requieren ese estrés de estar ahí a tope de atención. Entonces, bueno, yo sinceramente es un consejo que me parece la leche, tío. Lo has planteado muy bien. Muy de acuerdo. Y bueno, la siguiente pregunta, Lotaire, es ¿qué destacas de ti que te diferencie del resto de personas? Uf. Pues la verdad es que no te sabría decir, pero yo creo que, como en todos los ámbitos de la vida, no soy una persona que creo que destaque realmente en nada. En el sentido de que, incluso mira, lo hablaba el otro día con un compañero de trabajo, a nivel físico, por ejemplo, ni soy el que más corro, ni el que más salto, ni el que... Oye, soy un tío bastante completo, se me da bien todo, pero no destaco en nada. Soy ese jugador del FIFA, ¿vale? Que las barras de habilidades las tiene más o menos llenas, pero no destaca en ninguna, ¿sabes? Soy, bueno, del montón. No, a ver, yo te diría que a mí, por ejemplo, Instagram y el podcast me ha servido de mucho en cuanto a... He podido conocer a gente brutal, he podido entrevistar a gente brutal, he conocido en mis redes gente que ahora mismo son amigos míos. Y creo que esa conexión con la gente, con la comunidad de filtrados que hemos creado, es mucho en parte a que, bueno, me imagino que mi manera de comunicar pues un poquito más sencilla, más llana, sin tanto filtro también quizá. Y bueno, también pues supongo que por mi manera de ser, que yo entiendo que hay gente que quizá no le gusta mi sentido del humor, un tanto ácido o negro a veces, pero creo que conecto bastante con mucha gente que se ve reflejada en mí o que me ve como incluso hasta un insta colega, que le llamo, y eso hace que bueno, que quizá pues mi perfil en cierto momento pues haya generado cierto interés y haya podido conectar con mucha gente que, por otro lado, tengo que agradecer, porque la verdad es que esto al final no es como un trabajo, pero tiene partes que se le parecen, ¿no? Y si la gente no te apoya, no recibes feedback, no ves que tu trabajo, entre comillas, sirve para algo, o que ayuda a la gente, o que produce un bien, pues al final lo acabamos mandando a tomar por saco. Entonces, pues bueno, creo que por ahí irían los tiros. Brutal. Bueno, última pregunta, Lotaire. ¿Qué has descubierto en el último mes? ¿Algo, un autor, un libro, una idea, algo que te haya flipado y que puedas compartir aquí con nosotros? Pues mira, ahora mismo no te sabría decir, porque de hecho una de las cosas que tengo, una de las tareas pendientes que tengo es volver a leer, en este caso, porque tengo todo lo que es el ámbito de divulgación, de investigación, de lectura, lo tengo abandonadísimo. Por cambios en el trabajo, por el niño, por infinidad de cosas que al final no son excusas, porque hablamos de prioridad y de tiempo. Pero me pones ahora en un compromiso porque estoy dándole vueltas y no te sabría decir. Puede ser incluso un aprendizaje, como también decimos a la gente, ¿no? Durante el confinamiento, incluso hay mucha gente que tiene más tiempo para pensar, para no hacer nada. Bueno, en este caso a mí el confinamiento me pilló de paternidad y estuve enclaustrado en casa con
con el niño. Y si una cosa he aprendido es que ser padre me mola mucho, pero también da un buen curro, ¿eh? Y te reorganiza las prioridades. Eso también es importante. Y en cuanto al tema de confinamiento, yo creo que, y les habrá pasado a muchos, no nos damos cuenta muchas veces de hasta dónde somos capaces de llegar hasta que no se nos plantea un reto. Entonces, muchos yo creo que no se pensaban que a lo mejor en casa pudieran hacer la cantidad de actividad física que han hecho. Porque si no hubiera pasado lo que pasa, pues seguirían en su rollo, en su gimnasio, en sus historias. Y la verdad es que nos ha abierto a muchos los ojos en el sentido de hacernos menos dependientes a lo mejor de un gimnasio y pensar que en casa pues podemos hacer muchas cosas. Y en ese sentido, pues bueno, el tema se oye mucho el tema de la frase esta de salir de tu zona de confort. Y en este caso, pues todos nos hemos visto obligados a salir un poquito de nuestra zona de confort. Que por otro lado, también digo que la gente está muy obcecada en salir de tu zona de confort, que es una frase que queda muy bien en los pies de foto de Instagram, pero siempre digo lo mismo. Intenta mantenerte siempre la mayor parte del tiempo en tu zona de confort, ¿vale? Porque también va bien para esto. Porque si no, al final acabamos un poco más tarados de lo que tocaría. Sí, ¿no? La dosis mínima de fuera de confort, que no te vuelva demasiado tarado ya. Que veo gente que está siempre fuera de su zona de confort y dice, macho, tío. Aparentemente en Instagram está siempre en su zona fuera de confort. Siempre disconforme, tío. Es menuda amargura. Yo creo que, sintetizando lo que has dicho, y el aprendizaje sería el entender que hay una parte de la vida que es incertidumbre, que puede llegar a algo en algún momento que jamás te lo hubieras esperado, que no te esperabas, y que tienes que saber adaptarte a la situación. Y si no te adaptas, te acabarás adaptando porque te meterán ahí como un cazador, porque es que no te quedará más remedio. O eso o estás jodido. Sí, muy de acuerdo. Bueno, Lotaire, pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. De verdad, mil gracias por venir, tío. Ya está, se ha acabado ya. Ya se ha acabado. Joder, rápido ha pasado. 1:10. Oye, ha sido un honor, la verdad. Me ha encantado poder hablar con vosotros. Y nada, adelante con el podcast porque la verdad es que me parece que estás haciendo un curro brutal y le va a ser de ayuda a mucha gente. Muchas gracias. Pues bueno, como siempre decimos a toda la gente que se ha quedado hasta este punto de la entrevista, nos apoyáis muchísimo si le hacéis un pantallazo en el móvil o en el dispositivo, en el ordenador, donde lo estéis escuchando, y lo subís a vuestro Instagram, a las stories, y nos etiquetáis. A mí, Quique Carmona, me podéis encontrar en @QuiqueCarmonaSalud, y a Sergio. Como @Sergio Cruz, _salud. Y bueno, a Lotaire, ¿dónde te podemos encontrar en Instagram? @LotaireFit. Ahí estamos. ¿El podcast? En el podcast, en Filtrados a Barato, que como es vuestro caso, creo, está en prácticamente todas las plataformas de escucha, Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast, menos en YouTube, que en YouTube no lo tengo ahí un poquillo abandonado. En el resto de plataformas, ahí estamos. Bueno, pues le hacéis el pantallazo, nos etiquetáis a los 3, nosotros reposteamos y al final esto llega a más gente. Y como siempre decimos, nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Lotaire.